Buenas noches, bienvenidos a Asuntos Públicos. Bueno, estamos a muy poquitos días del balotaje, Mabel, donde se va a definir quién gana, si Mauricio Macri o Daniel Scioli, y el tema económico realmente es central. Sobre todo hay algunos temas que ya están instalados en la campaña, por ejemplo, el cepo, qué se hace con el tipo de cambio, qué va a pasar con las políticas sociales. Scioli introdujo el tema de jubilaciones. Bueno, para hablar de esto, hoy estamos con un verdadero experto, con Jorge Vasconcelos. Sí. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Jorge es investigador jefe del IERAL. Bueno, Jorge, ¿no? Mabel nos estaba comentando... Sí, porque realmente el escenario económico es el que aparece menos claro, ¿no? Los candidatos están bastante más reticentes a exponer qué van a hacer, porque saben que es un escenario muy conflictivo. Entonces hay entre continuamos, cambiamos, cuánto cambiamos, mucho, pero ¿qué? Lo concreto es en qué, y el tema económico es central, ¿no? Sí. Yo creo que la forma de abordar la cuestión, más allá de mirar el atraso cambiario que pueda haber o la cantidad de pesos que estén sobrando en la economía, la forma más práctica de abordar el tema es ver qué pasa con los sectores productivos. Y ahí yo tengo la sensación que para el sector agropecuario, con una baja de retenciones y una eliminación de las restricciones de exportar, con alguna modificación del tipo de cambio, pero no espectacular, ahí la máquina se podría volver a poner en funcionamiento. De hecho, el sector agroindustrial no ha decepcionado al gobierno en estos últimos años, y si ha habido un estancamiento, ha sido más que nada por la caída del precio internacional de los productos, de la soja, del maíz, etc. Yo creo que el problema principal, siempre mirando la cosa por el lado de los sectores, es la cuestión industrial. ¿Por qué lo digo? Si uno mira las exportaciones industriales, hay una merma de 8.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares desde el año 2011. Y en parte eso tiene que ver con la dificultad que tienen las empresas para asumir compromisos de exportación en un contexto de cepo, en un contexto donde tienen incertidumbre sobre si van a acceder o no a insumos importados, si una vez que acceden a los insumos importados van a poder pagarlos, etc. O sea, yo creo que la burocracia, la irrupción de la burocracia al comercio exterior ha generado un problema que a veces no es suficientemente debatido ni puesto sobre la mesa, un problema para la toma de decisiones vinculadas con exportación. Porque es cierto que el dólar el peso está sobrevaluado, pero muchas veces las empresas exportan a pérdida, cubriendo los costos variables como una forma de mantener su capacidad instalada en uso. Eso lo hacían en los 90, claro, en los 90 era muy clave. Era así. En cambio, ahora uno advierte que aumenta la capacidad ociosa de las industrias y a pesar de eso caen las exportaciones. Yo creo que la transición vinculada al sector industrial va a ser una transición que va a requerir mucha muñeca de parte del próximo presidente, independientemente de cuál sea el que termine ganando. ¿Y esa muñeca en qué consiste? ¿Mejorar no solo por ahí el tipo de cambio específico, sino en qué más? Porque da la impresión que necesitan... ¿Vos crees que eliminando el cepo se resuelve? Claro, el tema que uno observa, sobre todo a nivel de las pymes, es que saben que el cepo les genera complicaciones de competitividad, pero temen que la eliminación de las restricciones genere una irrupción de productos importados. Brasil está en recesión, las industrias brasileñas tienen mucha capacidad ociosa. Y el problema que hay hoy es que hay una protección a las actividades sensibles, digamos juguetes, electrónica, textiles, etcétera, que es una protección que no está cuantificada porque surge de la imposibilidad de importar. Entonces, si uno mira el precio de unas zapatillas en el mercado local, en teoría el arancel para importar zapatillas debe ser 35%, que es el máximo, no lo tengo totalmente presente. Pero el arancel implícito en esa zapatilla que se vende en el mercado local es mucho más que 35%, quizás sea 100%. Entonces yo creo que sería bueno para la economía y bueno para esos sectores que esa baja de aranceles, si ocurre, sea más gradual. Es decir, no hace falta ir a aranceles de 35 inmediatamente. No hay muchos instrumentos para hacerlo, pero si se sigue con la restricción cuantitativa que se llama, o sea, decir, bueno, autorizo o no autorizo, es como que los precios nunca se van a acomodar o va a costar mucho acomodar.
Y si eso no ocurre, en realidad el impacto de la eventual devaluación que ocurra puede tener más traslado a precios de lo que tendría si hubiera un comercio exterior mejor organizado. Repito, con una baja gradual de protección para que estos sectores que hace años que han venido manejándose bajo estas reglas del comercio administrado puedan hacer frente a la competencia. El cepo es, en cierto modo, como el yeso que uno le pone a una pierna que se quebró. El yeso protege, pero el día que los huesos se soldaron y uno le saca el yeso a la pierna, encuentra que el músculo de la pierna es mucho más flácido, se tiene que hacer rehabilitación. Entonces, el problema de la industria es que ha venido en los últimos años sufriendo ese desacostumbramiento a competir. Si no, no se podría explicar por qué han caído tanto las exportaciones industriales. 8.000 millones ¿cómo, es una cifra. para explicar así a nuestra audiencia, cuál es la relación entre las exportaciones, la caída de las exportaciones y la producción para el mercado interno? ¿Cómo? Porque una de las cuestiones que siempre se plantean es volcar al mercado interno, satisfacer el mercado interno. La inflación tiene que ver con déficits estructurales de renovación como para poder abastecer una creciente demanda interna. ¿Cómo es este? Claro, el tema es que cambia mucho por sectores, es muy difícil hacer un análisis general. O sea, pero bueno, en el caso de la industria automotriz se ve claro cómo aquellas compañías que tenían mejor organizado su mercado externo, sus exportaciones, el diseño de sus productos se adecuaba a lo que la demanda externa pedía, han sufrido mucho menos las restricciones que aquellas que tenían pocos productos adecuados a lo que pide el mercado internacional. Entonces ahí se ve cómo esas industrias con modelos de exportación con demanda pudieron cubrir los dos mercados al mismo tiempo. Siguieron exportando de forma razonable y al mismo tiempo incluso pudieron ganar participación en el mercado interno porque tenían dólares que surgían de sus propias exportaciones. Yo creo que el modelo industrial de Argentina de aquí en adelante debería ser algo así, o sea, algo donde haya más sustentabilidad y más complementariedad entre mercado interno y exportación. Pero para que haya más complementariedad, lo que vos producís para el mercado interno tiene que también tener demanda en el mercado externo. O sea, si vos producís algo que solo se puede vender en el mercado local, entonces ahí te enfrentás al problema de que cuando tenés una recesión interna, querés salir a exportar para no sacrificar fuentes de empleo, etcétera, pero nadie en el mundo te compra lo que vos estás ofreciendo. Ese ha sido un problema que hemos tenido en estos años. Junto con la caída monumental de las exportaciones industriales, 8.000 millones de dólares es una cifra muy importante, también hubo una caída muy significativa de las inversiones. ¿Cuánto influyó el cepo en eso y si eliminándolo o restringiendo o modificando puede cambiar? Yo creo que el cepo en realidad afectó más al funcionamiento cotidiano, o sea, a la certidumbre respecto de tener insumos, tener partes, tener repuestos. El tema de la inversión es ambivalente porque como el dólar terminó siendo un producto muy barato, entonces si vos tenías rentabilidad por ahí y tenías exportaciones, por ahí una buena decisión era usar los pesos, cambiándolos a dólares de 9.50 en el mercado oficial para atraer máquinas y actualizar tecnología. O sea, desde ese punto de vista, aquellas empresas que venían exportando pudieron quizás compensar parte del problema aplicando los pesos a comprar tecnología. El asunto es que las pymes tienen muchas más dificultades para moverse en un escenario de estas características. O sea, una empresa grande, si se enfrenta a algo no esperado, a una pieza que le falta porque tiene más capacidad de lobby, finalmente puede, con sus filiales en otros lugares de la región, solucionar el problema. Para una pyme enfrentarse a algo inesperado vinculado con el comercio exterior puede tener mucho más costos. O sea que también me parece que habría que prestarle mayor atención a la capacidad de las pymes de insertarse de nuevo en el mercado mundial. Pero tenemos que reconocer que una recesión fuerte, como la que está habiendo en Brasil en este momento, hace que esta transición sea más compleja. Ese es un poco el punto que me parece importante subrayar y que quizás va a requerir instrumentos novedosos que hoy no están siendo discutidos
en la campaña electoral por las razones que vos exponías, o sea, porque resulta difícil y delicado, digamos, poner sobre la mesa de operaciones todas esas cosas sobre las cuales hay que operar, digamos, ¿no? Claro, porque uno plantea, hay un generalizado pronóstico de izquierda a derecha, todo el mundo está como consistente diciendo que se tiene que venir un ajuste, que no solo por las condiciones específicas del modelo en la Argentina, sino por el cambio internacional. El escenario internacional en el que las exportaciones pudieran o no, industriales pudieran tener posibilidades de inserción. ¿Cómo se augura, cómo se piensa, cómo se plantea en los próximos años? Hay dos temas ahí que vos comentás. El primero es el tema del nivel del tipo de cambio. O sea, si uno mira este dólar oficial a 9.50, cómo era en términos de poder adquisitivo ese dólar en el año 2011, cuando fueron las anteriores elecciones, en realidad el dólar en aquel momento tenía un poder adquisitivo en el mercado interno argentino, el dólar de octubre de 2011, como si hoy el dólar estuviera en 13 pesos con 50. O sea que un dólar de 13 pesos con 50 no debería ser algo que haga perder o ganar elecciones, no sería por ese motivo. Y ni hablar del dólar, el poder adquisitivo que tenía el dólar cuando hubieron las elecciones presidenciales de 2007, donde era todavía más alto. En ese momento el dólar tenía un poder adquisitivo como si hoy fuera un dólar de 17 pesos. Entonces, el nivel del dólar no debería por sí mismo ser algo que malo o bueno desde el punto de vista político. El tema es cómo se acompañan con el resto de las medidas. Y respecto del escenario internacional, evidentemente hay una situación en la cual la Argentina tiene que ponerse en una posición equidistante. O sea, yo creo que una diferencia muy interesante con décadas anteriores para hacer política económica en la Argentina es que hoy estamos en un mundo multipolar. De hecho, China nos ha prestado 11.000 millones de dólares que están en las reservas, que si China no nos hubiera prestado esos 11.000 millones, las dificultades que hoy estaríamos viviendo serían muy superiores, mucho mayores las dificultades. Obviamente, cualquiera sea el presidente, va a tomar eso con beneficio de inventario, es decir, yo creo que el ejemplo de los 11.000 millones de dólares del swap chino es la mejor forma de decir, bueno, Argentina tiene que plantearse una posición donde no tiene aliados excluyentes, digamos. O sea, tiene que mejorar sus relaciones con la Unión Europea, con Estados Unidos, con el Mercosur, pero sin sacrificar las relaciones que se han construido con China, con Rusia, etcétera, etcétera, porque el mundo es multipolar. O sea, este mundo es multipolar y hacer una apuesta decidida por una sola parte de ese mundo, por una sola de las partes de ese mundo, sería una apuesta temeraria de parte de cualquier presidente. Yo creo que eso en realidad es lo que va a estar más equilibrado, independientemente de quién sea el presidente, para la Argentina de los próximos años, debido a que está probado, está claro que este escenario internacional tiene estas características. Y China también tiene un valor ambivalente. Por un lado, en algún momento favoreció los precios de la soja, ahora nos está prestando 11.000 millones de dólares, pero a su vez la industria china es muy competitiva y entonces esa relación... Ojalá la reprimarización... Claro, esa relación tiene que ser una relación madura, adulta, que es la única forma de no... o sea, hoy hay muchos problemas que se han venido como tapando, como metiendo bajo la alfombra, en una actitud poco madura y en realidad, o sea, no vamos a resolver esos problemas de ese relacionamiento con el mundo, por ejemplo, en forma equilibrada, multipolar, si no abordamos las cosas, el toro por las astas, ¿no? Para cuando nos volvamos a encontrar dentro de unos segundos, te queremos preguntar cómo puede afectar a la Argentina cuando en diciembre seguramente Estados Unidos suba la tasa de interés. Enseguida volvemos. En Carrefour, la responsabilidad empieza por casa. Somos 20.000 hombres y mujeres que formamos parte de Carrefour y que nos comprometemos día a día con las comunidades donde estamos presentes y con el medio ambiente. En definitiva, nuestro compromiso es con vos.
Con Sumai Viajá de Itaú, arma el viaje que querés. Elegí dónde, elegí cuándo y elegí cómo. Con Itaú, sumás y viajás. Pedí ahora tu tarjeta Sumai Viajá llamando al 0810-345-4800 o en la sucursal Itaú más cercana. Itaú, hecho para vos. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Seguimos en Asuntos Públicos, estamos con Jorge Vasconcelos, economista jefe del IERAL. Gracias, Jorge, por estar con nosotras esta noche. Bueno, te habíamos preguntado antes de ir a la pausa si va a afectar una suba de la tasa de interés en Estados Unidos como la que anunció la jefa de la Reserva Federal. Sí, o sea, es muy probable ya esa suba. Va a ser muy gradual, ¿no es cierto?, el fenómeno, pero va a seguir probablemente a lo largo del 2016. Un efecto inmediato puede ser que las monedas de la región se vuelvan a dar un saltito devaluatorio, el real, el peso chileno, y eso nos va a complicar todavía más los temas de competitividad que hablábamos antes. Desde el punto de vista del endeudamiento, lo más relevante ahí no es tanto la tasa de corto plazo, sino la tasa de los bonos de 10 años de Estados Unidos. Es posible que esa tasa se ubique en 2,50, tasa en dólares anual para bonos a 10 años, con lo cual si Argentina hace las cosas bien, quizás el endeudamiento el año que viene pueda hacerse a una tasa del orden del 7% anual. Los bonos que emite Argentina en 2016, si es que se soluciona el problema con los buitres, etcétera, sería una deuda que no es barata, pero que permite pensar en hacer proyectos de infraestructura, etcétera, porque lo que ahí importa es la rentabilidad social, que se llama, de las obras de infraestructura, y seguramente hay muchos casos donde se justifica invertir aún endeudándose al 7% ahora en dólares, pero hay que ser cuidadosos. Justamente ese es uno de los temas, ¿no? Porque uno de los ejes del proyecto del actual gobierno es plantearse como un logro el desendeudamiento, por lo que significa no cargar con una mochila pesada, que fue la mochila que se cargó en los 80 y en los 90, y que queda así ciertamente una estructura de deuda más acotada. ¿Qué supone? Porque ¿hay consenso en todos los dos candidatos? ¿Hay consenso en que hay que endeudarse? ¿Y qué significaría endeudarse? Con la historia que tenemos de cargar en deudas, ¿no? A mí me dejaría más tranquilo que, por ejemplo, en el debate presidencial que está por ocurrir, los candidatos digan, bueno, asumimos el compromiso. Al principio va a ser complicado, digamos, el primer semestre del año que viene va a haber mucha deuda flotante, en fin, es difícil asumir compromisos. Pero quizás desde mediados de 2016 en adelante, que ellos asuman el compromiso de que no va a haber endeudamiento para pagar gastos corrientes, sino que todo el endeudamiento nuevo que asuma Argentina sea para financiar proyectos de infraestructura y que, por ejemplo, se podría plantear otra restricción más, que esos proyectos de infraestructura sean cooperativos entre varias provincias y la nación, de modo tal de darle prioridad a obras que conecten entre sí a las regiones del país, que es uno de los problemas más serios que tenemos. O sea, seguimos teniendo el esquema radial de infraestructura que diseñaron los ingleses hace 200 años. Entonces, quizás un compromiso de que la nueva deuda no sea para financiar gastos corrientes, sino que sea pura y exclusivamente para deuda, ¿no? Financiar deuda. Sí, para infraestructura, y que a su vez esa infraestructura sea una infraestructura decidida en forma cooperativa por dos o más provincias junto con la nación, sobre todo obras de integración con los países vecinos. O sea, tenemos muy poca interacción con los países vecinos en cuanto... la única interacción que tenemos es el contrabando y la droga, pero deberíamos tener mucho más movimiento económico formal, partes y piezas que van y vienen a Bolivia, a Paraguay, obviamente a Chile, etcétera. Para eso sería muy bueno que hubiera aplicación de ese nuevo endeudamiento
con esa restricción de infraestructura y de cooperación entre provincias y nación, por ejemplo, ¿no? Ahora, de todas maneras, el que asume tiene un escenario complicado porque, a ver, queda un déficit del sector público que aún los más moderados lo calculan en torno a un 4% del Producto Bruto. Así es. Y tenés problemas en el saldo comercial. Vos lo mencionabas al principio, una fuerte caída de exportaciones industriales. También hay una caída, por lo menos en términos de precios, de las exportaciones agrícolas. ¿Cómo hace para...? Bueno, en realidad lo que ha pasado es que parte del déficit ha sido financiado por emisión monetaria desde el Banco Central. Y el sector público recién este año, 2015, empezó a tomar deuda explícita, o sea, hubo varias emisiones de estos títulos que se llaman Bonac, algo así, por muchos miles de millones de pesos, pero recién este año ocurrió. O sea, a mí me parece que lo sano es que al principio el déficit empieza a ser financiado de modo explícita por nuevo endeudamiento. Por eso digo que al principio va a ser difícil tomar deuda solo para obras. Pero lo peor es tener déficit y financiarlo con emisión monetaria, porque entonces se retroalimenta el problema a través de la inflación. O sea, el año que viene me parece que una cosa clave que tenemos que observar si ocurre o no es que el Tesoro empiece a devolverle parte de los pesos que el Banco Central le estuvo transfiriendo a lo largo de estos años, porque eso sería muy sano desde el punto de vista de la contabilidad del sector público y además bajaría fuertemente quizás las expectativas de inflación, que es otro de los problemas que no hemos hablado mucho acá, pero que obviamente va a ser clave, porque inicialmente el próximo gobierno, si empieza a corregir tarifas, si baja algo de las retenciones, si mueve algo el precio del dólar, obviamente al principio el próximo gobierno va a arrancar con índices de inflación más altos que los actuales. Yo creo que eso hay que asumirlo como un problema de precios relativos que están muy descoordinados entre sí, pero tiene que haber un momento a partir de abril, mayo del año que viene en el cual todos estemos más tranquilos respecto de que la inflación está bajo control para que todos podamos tomar decisiones que contribuyan, confluyan a una recuperación del nivel de actividad de la economía argentina. En lo esencial, ¿cuáles son las diferencias entre Macri y Scioli en el terreno económico? Bueno, yo creo que es difícil meterse en ese análisis por el hecho de que uno sabe que no está tan explícito en ninguno de los dos exactamente lo que va a hacer. Y además ellos, sinceramente, son sinceros me parece cuando dicen, bueno, no sabemos exactamente con qué nos vamos a encontrar el 10 de diciembre. O sea que desde ese punto de vista, a mí me parece que lo que hay que mirar es, más que lo que ellos hayan dicho o estén pensando, los condicionantes que existen. O sea, todas las políticas económicas siempre se explican por tres factores. Por los instrumentos que uno elige, pero también por las condiciones iniciales en las cuales uno arranca y también por el contexto internacional y regional en el cual esas políticas se aplican. O sea, es injusto atribuir el éxito o el fracaso de una política si uno no considera también las condiciones iniciales y el contexto en el cual ocurren. Yo creo que las condiciones iniciales y el contexto regional, mundial, llevan en una sola dirección, esto de un mundo multipolar, esto de diversificar las exportaciones porque con commodity solo no alcanza, esto de que para atraer inversiones hace falta dar señales de estabilización de las variables nominales, la inflación, etcétera. Este conjunto de factores condicionantes generan seleccionan los instrumentos a los cuales los gobiernos pueden acceder. Y en el último minuto que nos queda, sí, una de las preocupaciones que hay en la sociedad es si alguno de estos ajustes va a generar justamente un ajuste que sea muy particularmente perjudicial para la calidad de vida de la mayoría de la población. Este es un tema muy central, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Va a venir, todos dicen, va a venir un ajuste. ¿Qué ajuste y quién lo paga? Porque en la memoria histórica el ajuste siempre lo pagan los que menos tienen. Sí, yo creo que, digamos, también está en la responsabilidad nuestra ver qué es lo que pasaría si no se hiciera nada. O sea, si vos mirás el empleo en el sector industrial, hablamos de la caída de las exportaciones industriales al principio. En el momentito que nos queda. Claro, el empleo industrial está cayendo a un ritmo de casi el 2% anual en los últimos 2 años. Si no se hace nada, ese fenómeno se profundizaría el año que viene. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes de que parte de las medidas que se tomen, cualquiera de los dos,
van a ser para prevenir que el problema del empleo aparezca como un problema central el año que viene. Cuando eso se pone sobre la mesa, hay más disposición a tratar de ver las cosas de un modo más equilibrado. Bueno, Jorge Vasconcelos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y a todos ustedes hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias.